Estás escuchando Bisturí, periodismo al hueso, por Norte FM. Estamos en contacto con Eduardo Robinson para que nos dé esta visión. Eduardo, ¿cómo estás? Juan Pablo Durán te saluda. Muy buenos días, Juan Pablo, para vos, para la audiencia, un gusto saludarte. Igualmente, Eduardo. ¿Qué análisis podés hacer? Dentro de poquito se va a conocer el nuevo índice inflacionario de abril. ¿Ha cambiado algo de 2 meses a la fecha? ¿Hay una cierta perspectiva positiva, si se quiere, ¿no? de apertura de mercados o lo que fuere, lo que tenga que ver con mayor consumo en la sociedad, o sigue todo igual? Mirá, Juan Pablo, venimos de un verano donde hemos visto una aceleración inflacionaria. Enero y febrero dieron 2,9% de inflación y el mes de marzo 3,4%, básicamente impulsado por todo lo que tiene que ver con temas, por supuesto, de combustible, y lo que, por supuesto, incide mucho en marzo, que es todo lo relacionado con indumentaria escolar y colegios, etcétera. Pero claramente una inflación que en los primeros 3 meses del año acumuló 9,4%, y tener en cuenta que la pauta para todo el año en materia de inflación era digamos, lo que está escrito en el presupuesto, en la ley de presupuesto nacional, era del 10%. Es decir, ya que estamos 90 días del año hemos consumido prácticamente toda la pauta inflacionaria prevista para el año en curso. La inflación la vamos a conocer el día 14, la semana que viene, la inflación de abril. Hay una desaceleración, al menos en lo que tiene que ver con los números preliminares, digamos, de parte del sector privado, alrededor de un piso del 2,5%, con lo cual sí se nota alguna desaceleración, pero bastante, te diría yo, poco significativa. Y acá el gobierno tiene precisamente por delante, vos decías, bueno, ¿qué ha cambiado? Si retrocedemos 50, 60 días en materia económica, si hay alguna perspectiva distinta o no de la que había semanas atrás, ¿no? Yo te diría que por ahora el gobierno está con el mismo libreto en materia de lo que tiene que ver con inflación. Insisten que la inflación va a empezar con 0 este año, un 0, pero por ahora no se ven perspectivas claras de lo que tiene que ver con algo fundamental, Juan Pablo, que tiene que ver con cómo frenar todo lo que tiene que ver con la parte inercial, llamémosle así, de la inflación. La parte inercial de la inflación quiere decir que, supongamos que yo te pregunto a vos, a quienes nos escuchan, ¿cuál piensan que va a ser la inflación de los meses próximos? Entonces vos decís, la verdad no conozco el futuro, pero sí conozco el pasado. Entonces, en base, digamos, a cómo viene la inflación y precisamente cómo estamos arrancando todos los meses en la Argentina, donde tenés incrementos en la electricidad, en el gas, tenés incrementos en los impuestos, los servicios privados como las prepagas, tenés incrementos en alquileres, expensas, etcétera. Bueno, ese proceso inflacionario inercial que tiene que ver con las expectativas que se fueron formando en el pasado, es lo que tiene que, me parece, poner el gobierno sobre la mesa para ir no solamente tener una política monetaria, una política fiscal prudente, que por supuesto son los ejes centrales para una política antiinflacionaria, sino el hecho de cómo cortar, me parece a mí, todo lo que tiene que ver con esa indexación que tiene la economía y que es muy difícil de quebrar en estos momentos. Entonces, los planes económicos en general, cuando vos mirás el mundo, los planes exitosos a nivel mundial, como por ejemplo Israel, en el año 1985, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín implementa el denominado Plan Austral, que tenía un componente, cuando se diseñó el Plan Austral, tenía precisamente un componente desindexatorio de la economía. Es decir, yo creo que al plan le está faltando toda esa parte de decir, bueno, ¿cómo vamos trabajando en lo que tiene que ver con tratar de terminar de actualizar los precios de servicios públicos? Es decir,
porque estamos en un proceso que no se ve un fin, llamémosle así, de esto, sí, de la quita de subsidios, etcétera, y entonces eso sigue impactando en los precios. Hay que dar, me parece, un poco más de adelantar un poco la película, porque la gente está viviendo día a día, las empresas están viviendo día a día, entonces precisamente voy a decir, ¿qué perspectivas hay? Y bueno, precisamente el gobierno es el que tiene que decir, mira, las reglas de juego son estas, vamos a trabajar en materia inflacionaria para desindexar la economía de esta manera, y va a haber, digamos, una reactivación, por ejemplo, del crédito para apuntalar el consumo. Los planes platita, como lo hemos visto hacia el final del gobierno anterior, sabemos que eso básicamente va a precios que no tienen ningún sentido. Acá lo que hay que hacer es tratar de reimpulsar todo lo que tiene que ver con la actividad productiva, que es otra parte que le está faltando al programa económico, que no estoy viendo cómo reimpulsar toda la producción, sobre todo en los sectores más castigados, y ver en materia del programa antiinflacionario en sí, cómo desactivar la indexación que tiene la economía. Me parece que eso está faltando, y en base a eso uno puede ser más o menos optimista, si se quiere, Juan Pablo. En enero y febrero, no sé si te acuerdas que era mucha la información que venían prácticamente todos los días de empresas que quebraban, que cerraban, personal, muchos despidos, ¿no?, de trabajadores. Como que, no sé, hay una cierta sensación, ¿no? No sé si vos coincides, como que eso se ha frenado un poco, ¿no? Por lo menos lo que se percibe a nivel, a ver, sociedad, medios, no estoy hablando de números reales, simplemente lo que se percibe. No sé si vos coincides con eso. Sí, mirá, ha habido, digamos, durante fines del año pasado y los primeros meses de este año, el verano, hubo, digamos, más precisamente destrucción de empleo, y por supuesto algunas empresas que tuvieron que lamentablemente cerrar, sobre todo en lo que tiene que ver con comercio, tiene que ver, digamos, con la industria que viene muy golpeada. Entonces eso afectó claramente a esos sectores. Ahora, los últimos números, vos sabés que en la Argentina tienen un rezago las estadísticas, sobre todo las estadísticas oficiales, pero al menos los números que se manejan en el sector privado están marcando precisamente esta desaceleración en la destrucción de puestos de trabajo. Está un poco más estable en ese sentido la economía, y también en lo que tiene que ver con destrucción, llamémosle así, de empresas, de pymes, del tejido pyme. Eso es un dato, si se quiere, relativamente positivo, pero como te digo, tenemos que apuntalar la macroeconomía para darle más perspectivas a la producción, reactivar el crédito, sobre todo al sector productivo, por supuesto a las familias, que estamos viendo un proceso de endeudamiento muy fuerte, con alta morosidad, tanto en bancos como en entidades no bancarias, y hay mucha tensión, mucha gente que no puede pagar y que entonces está recibiendo distintas cartas, etcétera, como para que se pongan al día con las cuotas, a mucha gente que tiene créditos prendarios, amenazan con quitarle el vehículo, en muchos casos son instrumentos de trabajo. Entonces creo que hay que ser un poco más flexibles en eso, tener en cuenta el contexto económico, y los bancos, digamos, prestarle atención a que están cobrando tasas nominales muy altas, del orden del 75-80% anual, cuando un plazo fijo están pagando 18-20%. Entonces creo que toda esta cuestión, como te digo, de un poco más la cuestión productiva, la cuestión de apuntalar el consumo, no con un plan platita, sino reactivando el crédito y reactivando la producción, me parece que son un poco la hoja de ruta que le está faltando al gobierno, y como te decía, da la sensación esta de que se acabó un poco el libreto, ¿no? Ahí siempre en Argentina estuvo ligada, relacionada la política, ¿no?, con la economía. Es como si fuera una misma cosa, en una misma moneda, dos caras de una misma moneda. Toto Caputo los otros días se quejó de esta situación puntualmente sobre el caso Adorni, que él dice que todo el esfuerzo que se está haciendo, la política lo está tirando a la basura de alguna manera. ¿Hasta qué punto puede esto ser significativo, Eduardo?
Mira, Juan Pablo, hay una cuestión fundamental en cualquier programa económico, que es la credibilidad. Y entonces el problema acá empieza a ser un problema de cariz político, sí. Digamos, el efecto Adorni, si uno le quiere poner alguna denominación, está en alguna medida, no sabemos cuánto por ahora, pero sí claramente está dañando la credibilidad del gobierno, y por supuesto eso incide en la política económica. No solamente tenemos que mirar el programa económico, sino quienes ejecutan los programas económicos. Entonces, ¿despiertan credibilidad o no despierta credibilidad del gobierno? Y a mí me parece que todo lo que ayude a mejorar la credibilidad, a fortalecer expectativas, tiene que ponerse, digamos, de manera muy firme para evitar cualquier tipo de deterioro que afecte precisamente el proceso de expectativas, que es fundamental, como te digo, para sostener cualquier programa económico. La economía y la política claramente marcan los ciclos. Sí. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, y lo vemos en muchos países. La política tiene que ver con lo económico y lo económico tiene que ver con lo político. Así que, bueno, el propio ministro de Economía hizo esas declaraciones es porque está viendo que hay un deterioro, o que puede haber un deterioro, digamos, por este efecto Adorni, llamémosle, ¿no? Claro, claro. Eduardo, buen día. Leo Mariani te saluda. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Yo le quería consultar si vos, hablando un poco, ¿no, del plan económico, de los indicadores de este gobierno, teniendo en cuenta que en un año y algunos meses este gobierno plebiscita su gestión en las elecciones del 2027, ¿vos creés que estos índices económicos pueden llegar a repuntar antes de las elecciones? Porque lo que se dice siempre es que los argentinos votan con el bolsillo y que si esto no repunta, el gobierno se la va a ver muy negra, ¿no?, en el 2027. Bueno, a ver, falta, en términos electorales, falta bastante para precisamente, pero bueno, en la Argentina prácticamente siempre vivimos en modo electoral. Por supuesto, y comparto de que en general la economía tiene una alta incidencia en todo lo que tiene que ver con lo electoral, ¿no? Con lo cual hay tiempo, yo creo que se puede revertir en una situación económica que por ahora está, llamémosle así, con cierta estabilidad, si uno quiere ser prudente con el concepto, y vamos a ver, probablemente, viste que ahora en este año es todo antes y después del Mundial, sí. Entonces separa aguas el campeonato de fútbol, pero yo entiendo que en la economía, si uno dice, bueno, una proyección o cuáles son los escenarios más probables o el más probable que uno puede mirar, yo creo que vamos a seguir viendo algo parecido, inflaciones del orden del un poco más bajas del 2 probablemente, 1,8, 1,5 probablemente, bueno, después del Mundial o digamos después del invierno, probablemente haya una desaceleración más importante de la inflación con algún repunte en la actividad económica muy heterogénea. Ahora, ¿cómo sigue toda la película el año que viene? Tenemos una buena cosecha de soja por delante, eso estabiliza el dólar. Ahora habrá que ver cómo se va, precisamente lo que conversábamos recién con Juan Pablo, cómo se va reactivando la economía y cuál es el verdadero éxito en materia de inflación que va a tener el gobierno. Por ahora el salario en esta primera parte del año viene perdiendo con respecto a la inflación. Entonces tiene que haber un apuntalamiento de la credibilidad, tiene que haber un repunte del nivel de actividad económica, y eso tiene varios condicionantes por delante. Entonces, creo que por ahora tenemos que ser muy cautos a la hora de, digamos, proyectar el año que viene, porque puede haber, por supuesto, el ruido político influye también, y algo fundamental, ¿no? Porque dado el modelo económico, sobre todo mirando en algunos capítulos que tiene que ver con llamémosle así, los apurones que hubo en el gobierno precisamente el año pasado en materia electoral, ver las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, eso también va a ser importante. Claro. Perfecto. Bueno, Eduardo, te mando un abrazo y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias por la comunicación.
Por favor, el gusto es mío y será hasta otro momento. Buen día para ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estaba Eduardo Robinson, economista, docente de la facultad, de la UNSTA también. Bueno. Bisturí, periodismo al hueso, en nuestro canal de YouTube, Norte Multimedios. Seguinos.